Bienvenido a Tres Punticos. Llegamos al tercer domingo de Adviento, conocido como el domingo de Gaudete, palabra en latín que significa alegría. Entonces, este es el domingo de la alegría. Es un domingo especial. Hoy la liturgia gira en torno a este sentimiento, a pesar de que aún no es Navidad. Nos da una especie de adelanto de lo que vendrá el 24 de diciembre a la medianoche. De esta manera, hoy en todas las lecturas, sabiamente elegidas por la Iglesia, se evidencia una invitación a la alegría, sobre todo en este tono: esperar alegremente la venida del Señor, no con miedo, no con zozobra o con ansiedad, sino con alegría. ¿Y la razón? Bueno, hoy en los Tres Punticos extraemos 3 razones para esperar alegremente la venida del Señor. Primero, perdona. El primer motivo para estar alegres y esperar alegremente la venida del Señor es que nuestro Dios perdona y su misericordia es infinita. Ya en otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de reflexionar desde diversos puntos de vista sobre esa capacidad de perdón que Dios tiene. Y hoy la liturgia ofrece una expresión que nos enriquece de una manera especial esta razón para alegrarnos. La primera lectura de la profecía de Sofonías invita a alegrarse porque el Señor ha revocado su sentencia, ha expulsado a tu enemigo. Estas palabras que el profeta dirige a los habitantes de Jerusalén se pueden tranquilamente aplicar a cada uno de nosotros. ¿Qué es esto de que ha revocado nuestra sentencia? Bueno, en el lenguaje judicial y penal, la revoca se entiende como el proceso mediante el cual una ley, un decreto o una disposición de la autoridad pierde su valor o sus efectos, bien sea porque otra ley, otro decreto o otra disposición de la autoridad así lo decide, o porque el mismo paso del tiempo hizo que así sucediera. En el lenguaje teológico que estamos usando, podríamos decir que Dios perdona la culpa por la transgresión a las leyes que Él mismo estableció. Pero este perdón tiene hoy una cualidad, y es que va acompañado de la expulsión del enemigo. Hoy Dios, que se prepara para visitarnos, quiere hacer primero una tarea y expulsar el enemigo de nuestra vida. No hablamos aquí de posesión diabólica ni nada de eso, no. Nos referimos al enemigo del pecado. Todos sabemos cuál es el enemigo que cada uno tiene dentro. Puede ser tranquilamente un vicio, una conducta, un lugar o una persona, pero es alguien o algo que sabemos perfectamente nos aleja de Dios. Y alégrate porque hoy el Señor te dice que lo expulsará de ti. Segundo puntico, salva. Por supuesto, la liturgia no puede perder el eje central del Adviento y recordarnos que la venida de Jesús tiene un fin principal y es el de salvarnos. Nuestro Dios salva. Hay expresiones de nuevo en la profecía de Sofonías que enriquecen esta idea, sobre todo el calificativo que le da a Dios como valiente y salvador. A mí me parece una cosa preciosa. La salvación de Dios tiene una carga especial y profunda de valentía. Este elemento de la valentía viene sobre todo muy marcado de la realidad militar. De hecho, si recorremos los libros históricos, podremos ver cómo constantemente se adjunta este adjetivo de valiente a reyes, jueces y capitanes que lucharon por el pueblo de Israel. Pero lo que parece interesante es que la mayoría de las veces está adjunto a aquellos que fueron movidos por Dios para hacerlo. En cierto modo, pareciese que la palabra de Dios quisiera dejar claro que la valentía es una capacidad que se arraiga en Dios, que aquellos que tuvieron valor no lo hallaron en sí mismos, sino que en lo profundo fue Dios quien lo hizo, como por ejemplo Gedeón, cuando es saludado por el ángel del Señor. Dios contigo, valiente guerrero. Estas palabras transparentan que la valentía está arraigada a Dios. Así pues, queda claro que Dios nos salva, pero también Dios hoy nos pide que nos hagamos artífices de esa salvación siendo valientes. Él quiere que seamos valientes, y para tal fin se nos ofrece como el medio perfecto para hacerlo. A veces nos falta valentía para afrontar las dificultades de la vida. Hoy muchos se dejan caer ante el primer fracaso. Muchos se echan a la ruina ante la primera caída.
Pareciese a veces que la cualidad de la perseverancia estuviera en peligro de extinción en esta generación. Ante este peligro aparece la valentía de Dios que salva. Así pues, que Dios quiere hacerte valiente para afrontar cada reto, cada dificultad, cada caída. Tenemos un Dios que es valiente y salvador, y que quiere salvarnos, llenándonos de esa valentía a través del Espíritu Santo y fuego del que habla el Evangelio de hoy. Tercer puntico, habita. Hay un tercer motivo para estar alegres que nos describe la profecía de Sofonías. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Dios habita dentro de cada uno de nosotros. Precisamente para ello nos hemos estado preparando espiritualmente durante este Adviento, para tener una inhabitación divina, para que Jesús nazca no como una figurita sobre un pesebre que hemos construido en nuestras casas, sino como Dios en el pesebre que hemos preparado en nuestro corazón. Eso que suena tan poético y que tantas veces hemos escuchado en predicaciones y discursos navideños, hoy se hace realidad en la palabra de Dios. El profeta expresa 3 elementos importantes de esta habitación de Dios. Primero, que lo hace como Rey. Segundo, que lo hace como Señor. Y tercero, que lo hace en medio. Los 2 primeros elementos hacen referencia sobre todo al poderío y majestad con el que sucede esta inhabitación divina en nosotros. No es cualquier cosa, no es ninguna posesión, es el Rey y Señor del universo el que toma posesión de nuestra vida, que coloca a su trono en nuestro corazón. Pero particularmente me quiero centrar en el tercer elemento, y es que está en medio. La Sagrada Escritura utiliza el recurso de poner en el medio algo o alguien para indicar un momento solemne de centralidad. Por ejemplo, cuando Jesús pone en medio al niño para hablar de él, o en el Calvario que está puesto en medio de los otros 2 crucificados. Ya este detalle nos quiere mostrar que en medio está lo sumamente importante, porque alrededor de él se mueve todo lo demás. Es el centro de todo. En esto consiste la inhabitación divina, en que Dios se hace el centro de nuestra vida. Todo gira alrededor de él. Tal cosa es un eje transformador de la existencia. Si Dios se convierte en el centro de nuestra vida, si está en medio de nuestra existencia, entonces todos nuestros actos, nuestro ser, nuestro haber y poseer está direccionado por la voluntad divina. Ese es el fin de los cristianos, que nuestra voluntad se haga una sola con la voluntad de Dios, cosa que solo sucede con la inhabitación divina. Alegrémonos que hay razones. Tenemos un Dios grande que nos perdona, que nos salva, y no bastando con ello, desea ardientemente habitar en nuestros corazones para ser el centro de nuestra vida. Feliz semana en el Señor. Hasta los próximos 3 punticos.